es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Con Sanjuana Martínez me da muchísimo gusto tener a un Premio Nacional de Periodismo, Premio Ortega y Gasset. Su trayectoria ha sido larga y sigue dando batallas, un día sí y otro también. Sanjuana, bienvenida. Gracias. Un gustazo estar contigo, Ricardo. ¿Qué prefieres, que te entrevisten o entrevistar? Entrevistar, por supuesto. Naciste y creciste en Monterrey. Sí. Eso te hace distinta de otros mexicanos. ¿Me puedes decir en qué? ¿Qué quiere decir ser de Soy Monterrey? regia. Ponle significados a eso, porque falta que me digas si me llamo Cindy, ¿no? Cindy la regia, no, para nada. Ok, a ver. Por eso ser regia tiene muchos significados. A ver. No, Nota. yo creo que es una tierra con la cultura del esfuerzo, del trabajo, ¿no? Que eso es muy importante. Y con ese carácter franco, muy típico del norte. Eso sí lo hace especial. Elena Garro, cuando fue, dijo que los regiomontanos éramos como los romanos, que no teníamos nada que ver con México, ¿no? Ni los romanos con Italia, algo así. Cuando vienes a estas tierras del altiplano, ¿no? Con una cultura distinta, en efecto, esa franqueza no es tomada siempre a bien. Creo que es uno de los primeros momentos donde uno sabe que en efecto hay distintas culturas de la franqueza. Desde luego. Aquí sí les gusta andar el carácter. A mí me encanta el carácter de los ciudadanos de la Ciudad de México. De chilangos, de los llamamos. chilangos. Pero no sabemos llamar al pan pan y al vino vino. No, la verdad a veces piensan que uno está enfadada o que lo haces de manera muy directa, ¿no? Les gusta mucho así como irse por las ramas. Nosotros, sin embargo, tenemos claro el objetivo, generalmente. Fuiste primero a estudiar como secretaria técnica y te metiste a la nocturna. Es decir, no se antoja momentos de formación que hayan sido fáciles. Así es. En tu caso es real. Es real. A ver, ¿a qué nocturna? A todas. A la universidad. A la universidad, sí. Los cursos de noche. Pero desde la prepa. Para poder trabajar en el día. Así es. ¿Y de qué trabajas en el día? De secretaria, trabajaba en un banco, en aseguradora Banpaís. Empecé muy chica a trabajar. Siempre quise ser muy independiente económicamente. Pedir dinero no me resultaba agradable, ¿no? Para nada. Ni para comprar una cosa, ni para comprar otra, ¿no? ¿Apareció algún novio en ese momento? Que a tu papá le gustara para que te casaras con él, hicieras una buena familia, tuvieras una camioneta, un perro, un par de niños, Y una una casa ahí en casita. Chipinque, en fin. Sí, apareció un novio, por supuesto, a los 18 años. Y pues aparentemente ese era mi destino, ¿no? Casarme con él. Y yo lo pensaba en ese momento. ¿Y qué pasó? Pues al final no. O sea, cuando empecé a trabajar en el periódico, estudiando de noche, trabajaba en el periódico, dejé mi trabajo bien remunerado, que era el trabajo del banco, ¿no? Cuando avisé que ya no iba a trabajar ahí, que me iba a ir a un periódico a trabajar por nada, o sea, porque el periódico en ese momento me ofrecía ser meritoria, sin sueldo. ¿Qué periódico era? El Diario de Monterrey, hoy Milenio. Empezaste en Milenio. Sí. Ese fue el primer paso. Ese fue el primer paso. No quería hacer el curso de la doctora Garner, que era a donde todo el mundo quería ir, que era el norte. No me gustaba el periódico.
Entonces me fui para el otro lado, a donde casi nadie se iba, ¿no? Ahora, en ese momento, otra vez, cuestiones de género, dedícate a la cultura, reportas sociales, Así es. pero no lo que has hecho en tu vida, nota dura, ruda. Es decir, Nada, nada, nada. ¿en qué departamento empezaste? No, empecé en sociales, en espectáculos, y recuerdo que todos los días iba con el jefe de información y le decía, deme una fuente, deme una fuente, deme una fuente, por favor, deme una fuente distinta. ¿Qué querías cubrir? Política. Deme la fuente donde sea. Y entonces un día me dijo, tengo una fuente para usted. Digo, dice, la ciudad es suya. Digo, ¿qué fuente es esa? ¿La ciudad de Monterrey? Así es. ¿O la ciudad de es suya. Apodaca? ¿O qué ciudad era? La ciudad de Muy Monterrey. bien. Dice, la ciudad es suya. ¿Eso qué significa? Pues que vaya a patearla. Mm. Fue así mi primer contacto con los movimientos sociales. Estaban se había declarado en quiebra la fundidora Monterrey. Ujú. Entonces empecé a caminar con los obreros, 3.500 obreros que quedaron en la calle. Empecé a cubrir a doña Rosario Ibarra de Piedra, con 4 personas dando un meeting, ¿no? Enterándome de esa realidad tremenda que era la realidad de los desaparecidos de la Guerra Sucia. Empecé a ver el trabajo de las ONGs. Entonces, por eso yo creo que ahí empezó mi vertiente del periodismo con una visión más social, ¿no? Necesito hablar un segundo de Monterrey los años 70, es decir, la muerte de Garzazada a principios de los 70, todavía es muy chica, Sí. pero impacta en lo que ocurre con la historia de esa ciudad. Tú eres la periodista que le toca como seguir ese cambio, no desde las alturas de la página de sociales, sino Sí. a ras de suelo. Sí, pero es que además yo tenía la otra visión, la visión con ese contacto con los trabajadores, tenía la visión también del grupo de empresarios que estaban sostenidos por las guardias blancas, Ujú. los paramilitares que los cuidaban y aquel grupo chipinque que es súper polémico esto que voy a decir, que mandaba asesinar trabajadores, presuntamente asesinar trabajadores que iniciaban sindicatos. Eso era, y los tiraban los cadáveres. De hecho, todavía el movimiento de Tierra y Libertad y el movimiento obrero conmemora este tipo de fechas, ¿no? Por la muerte de estos obreros. Entonces era la visión, por una parte, empresarial muy importante, de una empresa social también encabezada por Eugenio Garzazada, que era esa empresa que le daba a sus trabajadores despensa, casas, Ujú. que le daba todo tipo de beneficios, no como ahora, ¿no? Y esta otra vertiente de represión empresarial contra movimientos obreros. Y Alfonso Martínez Domínguez, gobernador en esas épocas. Sí. Te toca seguir, es un gran personaje de la política de Nuevo Uy, León. súper. Yo cubrí, fíjate que ahora encuentro a esos políticos de aquella época. Tú tenías, después me fui a la televisión y como periodista de televisión llegabas a las 7 de la mañana a los lugares donde ellos desayunaban, ¿no? Y recuerdo que un día ya era gobernador don Alfonso, trabajaba yo para Televisión Monterrey, y ahora Televisa, y fui a buscarlo al Club Industrial porque había salido a 8 columnas que él había matado a Buendía. Tú usas el Don Alfonso todavía. Don Alfonso, así es. Bueno, en otro argot, en los pasillos reporterías, les decíamos Don Alfonso después, ¿no? ¿Y se le acusa de haber sido responsable de la muerte de Manuel Buendía? Así o sea, es. no a Zorrilla, No. no a los jefes de Zorrilla en su Entonces momento. recuerdo que él sale y yo estoy con el micrófono y le digo, Don Alfonso se le acusa de haber matado a Buendía. Él no tenía ni idea, él no había visto los periódicos, al menos no a esa hora, ¿no? Y entonces me dice, eso no es cierto. Yo no fui. Y le digo, ¿entonces quién? Dijo Echeverría. ¿No le preguntaste por Garzazada? Porque quizá te hubiera dicho Echeverría También. Déjame irme a corte. De vuelta hablaremos de la Ciudad de México, de Julio Scherer en tu vida, de Proceso, de España,
de Estados Unidos, en fin, de una trayectoria periodística en más de un sentido envidiable. Qué bueno que dejaste el banco, San Juan. Vamos a corte, volvemos. Estamos de vuelta. Esto es No hay lugar común y estoy con la periodista San Juana Martínez. Bueno, entendemos ahora las razones de todos los premios que has recibido en tu vida. Voy a apurar un poco el paso. A ver, sin duda Monterrey ha sido cuna en más de un sentido del periodismo mexicano, ¿no? Empresas como esta, donde hoy estamos, desde luego Milenio, lo mencionabas hace un momento, en fin. Pero la idea de la llegada a la Ciudad de México, pues siempre está ahí, Sí. como un escalón, como un desarrollo profesional distinto. ¿Cómo ocurre que das la marometa y caes, y bien parada, hay que decir, en la Ciudad de México y empiezas a trabajar para Proceso? Pues fíjate que no fue trasladándome de Monterrey al DF. Yo me fui a España a hacer un doctorado. Primero. Sí, un doctorado en periodismo político en la Universidad Complutense de Madrid. Y estando allá, inicia la Guerra del Golfo y España se convierte en el portaaviones de Kuwait. Y en ese momento, pues yo era fan de la revista Proceso. La leía siempre desde estudiante, desde antes, ¿no? Me gustaba muchísimo. Y pues así fue. O sea, yo vine a la boda de mi hermana pequeña a Monterrey y entonces hablé a Proceso. Y Así como, ¿Así? como San Juana por su casa. Así es. Y hablé y dije, ¿quién es el director? Y me dijeron, Rafael Rodríguez Castañeda. Pedí hablar con él. Me dijo, pues llamé una vez, 2 veces, 3, no sé cuántas. Y hasta que la secretaria me dijo, pues es que dice que no la conoce. Sí, no me conoce, pero me va a conocer. Le dije, quiero hablar con él. Bueno, está bien. Y entonces me lo pasa y le digo, estoy aquí, pienso que la revista Proceso tiene un gran hueco informativo relacionado con lo que está pasando en Europa y especialmente en España. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues yo le quiero ofrecer un plan para que cubra ese hueco informativo. Quiero ser corresponsal de Proceso Sí. en España. Y entonces me dijo, pues cuando venga a la Ciudad de México me habla y nos podemos ver. Le dije, el lunes. Entonces me tomé un avión, vine a hablar con él, le traje mi currículum, dijo, pues aquí el currículum no es importante, usted empieza a mandar, vamos a ver qué tal escribe. Y así fue. Empecé a mandar, empecé a escribir, pues casi los primeros meses, una vez por semana, reportaje de investigación, de todo tipo, información cultural, información deportiva. Y recuerdo que les dije... Y España es un tema que tenía lectoría en ese momento en México. Sí, desde luego. Y entonces les dije, voy a entrevistar a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez ya tenía 5 pichichis y ya era Dios. Y entonces me dijeron, esta niña, ¿no? ¿Y entrevistaste a Dios? Así es. Entrevisté a Dios y me dijo, fue portada porque me dijo, el cuerpo me empieza a fallar, ¿no? Esa fue el titular, lo recuerdo perfectamente. Y le pregunté cuánto ganaba y no quiso decirme. Entonces me fui al registro público de la propiedad y tenía 18 departamentos y lo publiqué. Y entonces al día siguiente que fui a ver a Hugo Sánchez ya no quería hablar conmigo, pero yo había sido portada de Proceso por primera vez. Dicen las lenguas ahí en Proceso que Julio Scherer te respetó mucho. ¿Cómo fue esa relación? Me respetó mucho y yo creo que me quiso mucho, como yo a él. A ver, ¿cómo lo conociste? ¿Él fue a España? ¿Tú viniste? No, fue Vicente a España. Vicente Leñero. Sí, Vicente fue a presentar a Hernán Cortés. Era uno de sus grandes personajes. Estaba obsesionado, digámoslo así, con Hernán Cortés. Y la obra de teatro fue muy exitosa. Y recuerdo que lo invité a comer a mi departamento. ¿Ya en ese momento eras considerada la corresponsal de Proceso en España? No, eras una era pluma una más. colaboradora y me Ok. pagaban por entrevista. Por la de Hugo Sánchez me pagaron $300. Y suena muy bien, da alcanzar para un tercio de la renta. Entonces, yo vivía en Campamento, una zona obrera de Madrid, y lo invité a comer paella. Vivía con 2 vascos, alquilé un departamento y rentaba las habitaciones. Y los vascos cocinaban muy bien, y entonces le hicimos una paella y dijo, ¿por qué vives aquí?
Le dije, pues... Para esto me aquí- alcanza. Para esto me Bueno, alcanza. ¿Pero Proceso no te da un sueldo? No. ¿Pero cómo es posible? ¿Y por qué haces eso? Digo, porque tengo bien puesta la camiseta. No, aquí no importa la camiseta, San Juan. ¿Acaso Vicente Leñero ha sido el corazón más generoso del periodismo mexicano? Yo no puedo regatearle lo tanto que me dio como periodista y no sabía que en tu caso también había sido tu entrada ya formal a Proceso. Muy generoso. Él, la verdad es que me dijo, yo detecto a los buenos periodistas, dijo, y vengo a Madrid a ofrecerte el trabajo de tu vida. Julio y yo queremos que estés el resto de tu vida con nosotros en Proceso. ¿Qué dices? Ah, le dije, no sé, me pareció así. Dijo, te queremos invitar al aniversario, al próximo aniversario. Y así fue. Vine a México al aniversario. Toda una anécdota. Estaba todo mundo en la fiesta. ¿Sabes? Los aniversarios de Proceso eran en Fresas 13. Nadie quería faltar. Nadie. Estaban todos. De ahí sigue Proceso, un distanciamiento con Proceso, llegada la jornada, y no puedo permitir que se nos vaya el programa sin que nos expliques cómo después de esta ruta larga decides aceptar un cargo de funcionario público. Sí, ¿No? ¿verdad? Estamos hablando de Leñero y de Scherer, ahora déjame hablar de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué le dijiste que sí? Y la pregunta ¿es para toda la vida? No creo que sea para toda la vida. Estos son etapas, ¿no? Sorprendiste a más de uno aceptando la agencia de noticias mexicana, Notimex. ¿Por qué, San Juan? Sí. Yo creo que una agencia de noticias es un dulce, ¿no? Es un dulce que a cualquiera se nos antoja. A cualquier periodista de calle, ¿no? A cualquier periodista que ha pues visitado todos los escenarios, radio, televisión, prensa escrita, que ha hecho libros, o sea, era como una cosa así que me faltaba, ¿no? Ahora, si te ofrecen F, hablando de España, ¿no? O AP, hablando en Francia, entiendo lo que dices. O sea, sí es un motor de información muy potente. Notimex te la entregaron en los huesos. O Bueno. sea, muy rasurada en presupuesto, muy complicada en el tema del personal, muy cooptada por intereses no periodísticos. A ver, no Recibimos sé el- si sea un dulce, déjame contradecirte. No, en sentido filosófico figurado. Ya. No, la verdad es que nos entregaron el esqueleto, ¿no? Estaba deshecha y al borde del abismo y de la desaparición. ¿Desde cuándo empezó este declive de Notimex y por qué sufrió este declive? Pues yo tengo varias hipótesis. Una de ellas es que se perdió el sentido fundamental de una agencia de noticias del Estado, ¿no? Que tiene que ver la responsabilidad y la defensa del derecho a la información para todos los ciudadanos, con un ejemplo claro de libertad, de independencia, ¿verdad? Como otras agencias de noticias en el mundo, como la BBC. Pero a ver, corren rumores que en Notimex no se podían utilizar, por ejemplo, hace unos años, unos 3 años, palabras como fosas, narcofosas, desaparecidos, Ayotzinapa. O sea, había un directorio de palabras prohibidas para la Agencia Mexicana de Noticias. A ver, ¿esto es cierto o esto es un rumor? Más que eso, había la figura del censor, gente que se dedicaba a censurar, ¿no? Ese era su trabajo. Desde que yo llegué el primer día se acabó. Se acabó. Así es. Ahí abrimos las ventanas para que entrara aire fresco y empezamos un saneamiento que no ha terminado todavía, ¿no? Porque es muy difícil, es complejo. De líneas editoriales, de personal, de reporteros, de corresponsales. todo. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué quieres decir con saneamiento? Pues mira, la verdad es que había un problema de secuestro. El sindicato se había convertido en el poder absoluto de la agencia. Era el líder sindical quien contrataba, quien despedía, Conrado García, este hombre que dominó, que controló la agencia durante 17, 20 años. Tiene algo de paradójico. Tu carrera como periodista arranca justamente cubriendo líderes sindicales y hoy se vuelve a topar como en una cuestión de órbita planetaria
con líderes sindicales. Así es. Aquella periodista jovencita, esta periodista hoy consolidada, ¿cómo se miran al espejo con respecto a este tema? Sí, yo creo que también ahí hay distintos líderes sindicales y distinta evolución de los sindicatos, ¿no? Hay un camino pernicioso de estos sindicatos que se convirtieron en verdaderas mafias de poder para sus líderes, enriquecidos de manera obscena con el dinero del pueblo de México, ¿no? Y con el dinero de los empresarios, en este caso. Aquellas reivindicaciones sindicales que iniciaron como un equilibrio en la lucha por los derechos de los trabajadores, pues luego se convirtieron en lo que hemos visto con estos líderes, ¿no? Desde Fidel Velázquez, Romero de Champs, Hernández Juárez, que ya casi va por los 46 años, ¿no? Y tantos otros que no terminaríamos de mencionar. Quiero que le cuentes a la audiencia para cerrar cómo te ofreció el presidente el cargo. ¿Tú ibas por chamba y Sí. te dio chamba? Sí. A ver, lo No. fuiste a ver y ¿qué le pediste? No, yo iba a entrevistarlo. Ah, sí, ya se me había olvidado si eres entrevistadora. Ibas a entrevistarlo, Sí, así como te estoy entrevistando yo. sí. ¿Y qué te dijo? No, dijo, no te mandé a llamar para esto. Le dije, entonces, ¿para qué? Acabas de dar una entrevista. Digo, pues a nosotros nos interesa. Nosotros es la jornada. Y me interrumpió y me dijo, no, te llamé para que me ayudaras. Y digo, ¿en qué? En los medios públicos. Le digo, ¿yo qué tengo que ver en eso? No, pues para que me ayudes, para reestructurarlos, para cambiarlos, para hacer a los medios públicos una transformación. Le dijo, pero yo soy una periodista independiente. Dijo, pues es lo mismo. Yo quiero que sigas siendo una periodista libre e independiente. Digo, pues, ¿qué te parece Notimex? ¿Tienes el respaldo presidencial para hacer lo que estás haciendo? Así es. 100%. Sí. Andrés Manuel López Obrador ha sido un presidente muy respetuoso con la libertad de expresión, fíjate. Te lo digo yo concretamente, que dirijo una agencia de noticias del Estado mexicano, no del gobierno. Eso es importante. Matiz. Nunca en este tiempo me ha llamado para pedirme algo, para solicitarme bajar, subir, cambiar algo. Ni le has hablado tú para decirle, ayúdame con estos problemas que traigo. Por supuesto que no. San Juana Martínez, te tengo que hacer las últimas preguntas de cierre. Y te ruego que me respondas lo primero que te venga a la cabeza. Palabra favorita. Palabra. Feminismo. Palabra que más detestas. Guerra. Sonido que más te gusta. El de los pájaros. Sonido que odias. El tráfico. Si no hubieses sido periodista, ¿cuál habría sido tu carrera? Ninguna. ¿Crees en Dios? Creo en Freud y en Dios. Pero imagínate que un día dejas este planeta, Freud o Dios, alguien sale a recibirte. ¿Qué te gustaría que te dijeran? Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Con usted no hay lugar común. San Juana Martínez, esta tarde, muchas gracias. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde. Esto es ADN 40.